Este, entonces yo soy Luisis Muscarneri. Para mí, de verdad es una honra estar aquí en este encuentro, en este homenaje de Luis Gama. Bueno, entonces la presentación va a llevar entre 3 y 5 minutos para cada uno. Y yo quiero comenzar hablando un poco sobre Luis Gama. Fue un poeta, eh, periodista y orador, incansable abolicionista brasilero, que nació en Bahía y vivió trayectorias muy dramáticas. Fue cautivo en la juventud y mismo así se tornó una voz pública poderosa contra la esclavitud. Eh, Él no tenía un diploma de formación, por lo tanto no era abogado formalmente, pero estudió por su cuenta, era una persona que quería y actuaba como abogado, de hecho, moviendo peticiones y introduciendo recursos que ayudaron a la libertad de centenas de personas esclavizadas. Y esta obra poética de él habla sobre derechos, sobre combates, sobre todo lo que tiene que ver con humanidad y, y son perfectos para ser leídos en voz alta y sentir esa voz y la fuerza de sus palabras. Entonces, me gustaría leer una parte de un dato curioso que yo hice una pesquisa sobre que él era una persona autodidacta, como ya comenté anteriormente. Eh, Él estudió derecho por su propia cuenta y actuó defendiendo personas esclavizadas. Me gustaría darle la palabra a alguno de ustedes. No sé si va a comenzar Patricio, el profesor Jonathan o Leandro, para comenzar esta primera rodada haciendo de este homenaje lo más bonito posible para Luis Gama, que es nuestro homenajeado de hoy. Entonces, siéntanse con toda la libertad. Ok, ¿quiere comenzar Leandro primero? Vamos por orden de la entrada. ¿Quién fue el primero en entrar? Isso, Creo que fue boa Patricio. tarde. Boa tarde. Vamos pela ordem alfabética, né? Assim, acho que fica mais democrático. Então começa o Carlos. Ok. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Eu me chamo Carlos Conrado, sou conterrâneo do querido Luiz Gama, esse grande jurista baiano, este grande jurista brasileiro aí, defensor da causa, né? E, e eu até separei um poema dele que, se me permitirem, né, que eu poderia recitar aqui. Não está decorado, pois é um poema um pouco extenso, mas vou tentar ser breve. Serei conde, marquês e deputado. Pelas ruas vagava em desatino, em busca do seu asno que fugira. Um pobre paspalhão apetado que dizia chamar-se Macambira. A todos perguntava se não viram o bruto que era seu. E desertara. Ele é sério, dizia. Está ferrado e tem um branco focinho. É mala cara. Eis que encontra postado numa esquina um esperto ardiloso capadócio, dos que mofam de pobre humanidade, vivendo por milagre santo ócio. Olá, senhor, meu amo, lhe pergunta o pobre do matuto agoniado. Por aqui não passou o meu borrego? Que tiço, que tem russo o focinho o pé calçado? Responde-lhe o tratante em tom de mofa: o seu burro, senhor, aqui passou, mas um guapo ministro fê-lo pressa, e num pavo
Barão o transformou. Ó Virgem Santa, exclama o tabaréu, da cabeça tirando o seu chapéu. Se me pilha o ministro, neste estado serei conde, marquês e deputado. Bom, esse foi o poema Serei Conde, Marquês e Deputado. A Luiz Gama, até pela questão assim do tempo dele, né? Ele tem essa linguagem um pouco mais difícil de compreensão nos dias de hoje, né? Mas foi, além de um grande jurista, um grande poeta também. E que me fez lembrar muito o Tobias Barreto também, né? Mas, assim, o grande benfeitor da causa negra aqui foi, sem dúvidas, o Luiz Gama. Bom, é isso, pessoal. É, eu depois eu retorno para outro bloco? Isso, consigo. Ah, sim. Pode autoral agora ou só no segundo bloco? A Loisi que comanda aí, mas a dinâmica Pode que ser no seria segundo bloco. no na segunda rodada, mas a Luísa que Pronto, ela que vai gerenciar o tempo aí, a dinâmica. Sim, perfeito, só no segundo tempo, só. Que a gente vai falar dos poemas autorais. Aí eu perfeito. vou tentar fazer a apresentação tanto no português quanto no espanhol, para facilitar a condução para vocês, tá? Graças. Então, muito obrigada pelas tuas palavras, Carlos. A verdade, a gente fica muito feliz de estar compartilhando, né, nessa tarde, não só o café, né? Eh, as maravilhosas palavras, né, do poeta Luiz Gama. E a verdade, eu fico muito feliz de participar nesse tipo de eventos e olhar que cada vez mais pessoas se interessam, não só pela literatura, sino pela história e pelas trajetórias desses personagens que marcam a vida atual de nossas lutas atualmente. Então, agora a gente vamos passar a palavra para o Jonathan, o professor Jonathan. Está pronto? Bueno, saludos a todos. Espero que todos estén bien esta tarde de hoy. Gracias por este espacio para participar con ustedes en la Feria Internacional del Libro en Perú de Jagua. Sobre la Luis Gama, en el Caribe no tenemos mucho conocimiento sobre él, así que me di a la tarea de investigar sobre esta figura de gran importancia para la literatura y los derechos civiles y lo que van a ser lo que es la abolición de la esclavitud en Latinoamérica. En el Caribe compartimos una figura de una semblanza similar, que es la figura de Ramón Emeterio Betances de Alacant, que se le conoce como el padre de la patria, aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Ambos en el proceso investigativo tuve la oportunidad de observar varias similitudes en cuestión de que ambos perdieron a su madre a temprana edad, y ambos padres pues estuvieron un poco ausentes en la vida de ambas figuras, siendo en el caso de Luis Gama, el padre lo vende ilegalmente al mercado esclavista. En el caso de Ramón Emeterio Betances, a este lo envían a Francia a una familia de manzones, Franco Cavalier, como mencionaba mi mentor, historiador Félix Ojeda Reyes, en un momento dado para estudiar medicina. Son ambos figuras, observo que tuvieron ese camino también a lo que es la política, el sentido abolicionista, ningún hombre debe estar por encima de otro. En el caso de Ramón Emeterio Betances, este compone los 10 mandamientos del hombre libre, que surgen a raíz después de la Revolución Francesa, que este participa en su juventud y trae esos ideales a Puerto Rico. Vi mucha similitud entre Betances y Luis Gama en ese proceso investigativo y tuve la oportunidad de sentarme a escribir un poema dedicado
a ambas figuras con esa intersección que surge entre ambas. Así que voy a estar dándole lectura al mismo. Se titula De la injusticia. Así que esta historiador va a estar narrando, declamando su poema. Y dice: de la injusticia nace la esperanza de un nuevo amanecer. Y entre los lamentos surge la voz de un acto rebelde que busca liberar a los condenados de la tierra. La palabra se transforma en acción y le llaman justicia. Los ancestros protegen el espíritu rebelde de aquellos que rompen las cadenas, de quienes osan atar el espíritu del hombre y esclavizar su cuerpo. Solo quienes decían creer en Dios se atreverían a validar tal crueldad con su Biblia en las manos. Libraos, hermanos, de las ataduras del hombre. Libraos, hermanos, de las ataduras de la mente. Libraos, hermanos, de las ataduras del espíritu. Que ningún hombre está por encima de otro sin importar su origen. Libraos de las cadenas, pues hoy la justicia se viste de libertad. Ese poema lo hago en alusión, obviamente, a estas dos figuras que, como mencioné, comparten esos elementos abolicionistas que son tan importantes del siglo XIX, que son figuras que inspiraron la lucha por los derechos de estas personas que fueron esclavizadas solamente por tener un origen extranjero, africano, por ser negros solamente. O sea, se inhumanizaba ese sentido. Y gracias a estas figuras pudimos alcanzar una revolución, tanto en el Caribe como en Latinoamérica, y una lucha por esos derechos que hoy gozamos de ellos porque se sacrificaron por ellos. Así que esa es mi aportación dentro de lo que es mi entrada en la tarde de hoy. Eh, Son figuras que merecen ser estudiadas, exploradas y reenseñadas en todos los contextos educativos porque tienen mucho para seguir enseñándonos sobre lo que son los derechos civiles, lo que fue nuestra historia, que día a día se convierte en un reto más profundo, sostener esa memoria que se ha ido perdiendo con el tiempo. Así que muchas gracias por este espacio de participación. Esperemos que se repita en el futuro y gracias a los compañeros que están hoy día exponiendo aquí la literatura, la cultura de los países hermanos de Chile, Perú y Brasil. Gracias a ti, profesor Jonathan. Para nosotros siempre es un placer que vengas y estés junto con nosotros. Realmente qué lindo, qué maravilloso poder escuchar esa inspiración y todo lo que estás hablando tiene tanta sintonía con lo que nos representa, no solamente como personas amantes de las letras y de la literatura y todo lo que tiene que ver con investigación, sino rescatar esa parte que es tan importante sobre la educación y sobre establecer esa memoria histórica que no debe ser apagada. Entonces, en estos momentos tan importantes en los que estamos viviendo ahorita, tanto en América Latina y el mundo, viendo muchas cuestiones que están ocurriendo, este, es un acto de resistencia al cual yo siempre me siento muy orgullosa y estoy muy orgullosa siempre de compartir este tipo de espacios con ustedes porque son espacios de resistencia, de cultura y de educación que van a marcar una huella y que van a dejar ese sentido de pertenencia para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, no es solamente hacer por hacer, sino marcar esa huella, dejar ese precedente y caminar el camino que muchos antes andaron antes que nosotros, y ahora somos nosotros los que tenemos que continuar para los que vienen atrás, continúen a vivir en libertad. Eso es lo más bonito, lo más significativo y realmente lo más importante. Volver a rescatar ese símbolo y ese amor y ese significado por la palabra humanidad y humano. Entonces, no sé si viene Patricio o va a ser el turno del doctor Leandro. Me hacen una señal para saber.
No, no sé quién es su primer. A mí me da lo mismo en realidad, Luis. Como quiera, Leandro. Vale, entonces, si quieres podemos empezar contigo, Patricio, y luego pasamos al doctor Leandro para dejarlo ya al final, ¿te parece? Y luego con la segunda parte. Súper. Olá, boa tarde a todos. Graças pelo espaço. É, é um prazer, né, estar com vocês aqui. Primeiramente, gostaria de prestar minhas solidariedades, né, a você, Luiz, pelas suas, pelo que aconteceu aí no seu país. E estamos todos, né, com a Venezuela pelo fato de ter acontecido essa tragédia natural aí, né? Mas e esse momento é exatamente para isso, para a gente elevar, né, nossas préstimas, nossas palavras, nossas ações, nossas reflexões e nossas solidariedades também, né? Então receba nosso carinho em nome aí do movimento cultivista, em nome do Instituto e de todos nós brasileiros. E saludos a todos. Muito obrigada mesmo. A verdade é, para mim, é muito importante o fato de eu pertencer a espaços como esse, porque não é só o fato de eu ser mulher e eu ser muçulmana, muito além de tudo isso, eu sou venezuelana. E às vezes as pessoas, quando ouvem que eu falo português ou estou falando alguma coisa no inglês, ou estou dentro da minha comunidade, eles esquecem o fato do país onde eu nasci, que é a Venezuela. E realmente, nesse momento tão difícil, o que está acontecendo no meu país, eu estou muito grata com o Brasil, primeiramente, que é o meu lar agora, né? Um país que eu adoro e estou totalmente apaixonada. Eu falo, gente, vai ser muito complicado o dia que eu decidi ir embora do Brasil, porque é um país que tem me dado muitas alegrias, muitas coisas boas. A verdade, para mim, foi muito, muito. E o fato de olhar muitos corpos de segurança, ir lá no meu país, fazer reportagem, pegar pessoas de dentro dos prédios caídos, para mim foi uma coisa que ainda mais vem a corroborar que eu elegi e ainda estou na eleição certa de morar aqui no Brasil. Verdade, eu me sinto muito bem-vinda aqui no Brasil, além de tudo, Sim, e falo para você que meu povo está muito grato com o Brasil e com os outros países que foram lá. Também sei que foi o Chile, foram outros países, e a verdade para mim foi muito marcante. Muito obrigada mesmo. sim, sim. Assim, a força, né, que você consegue ainda ter para poder expressar, né, poder participar e poder conviver, né, com essas realidades cotidianas. Mas, assim, a gente tem que tirar forças mesmo, né, de onde a gente acha que não tem, para conseguir poder viver, né? Senão a gente não consegue segurar a barra. Mas é isso. Saúdo também a todos os demais participantes, a todos, a todas as pessoas de Hawa. E assim, eu não vou recitar nada aqui, eu vou deixar a festa para vocês mesmo, né? Meu papel aqui é conseguir o espaço para que vocês façam ou recitam seus poemas, conheçam os nossos homenageados, né? E estou acompanhando aqui atentamente, né? E, assim, conte sempre conosco aí para o que for na medida do possível. Deixo o meu espaço aí para o próximo participante. Muito obrigada, Leandro. Então, eu vou passar a palavra para o Patrício. Bem-vindo, Patrício, para você, todo o espaço. Muito obrigada por você estar aqui de novo conosco e ter a toda vontade, sente-te cómodo e confortável para começar o Uhum. tempo.
Muchas gracias, Luisis. Bueno, agradeciendo el espacio, agradeciendo el tiempo que sea cada uno a la cultura, al arte, ya que la cultura no es lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo libre, es lo que hace libre realmente nuestro tiempo. Entonces, viendo desde ahí la cultura, para mí esto es un honor estar acá, sobre todo en este homenaje a Luis Gonzaga Pinto da Gama, que es un tremendo prócer, de hecho se le considera como el patrono de la abolición de la esclavitud en Brasil, y él fue un gran orador, se le denominaba como un rábula, que son estas personas que son abogados sin título, sin estudio universitario, pero que con su oratoria tenían la fuerza de poder encauzar algo, liderar cosas, y también trabajó como periodista, como escritor. Y yo siento que en realidad en nuestro continente, como bien decía Jonathan, hay muchas personas que han representado esta lucha. Yo siento que al final el abolir la esclavitud no es algo que solamente nos pertenezca a nosotros como americanos, es algo de todo el mundo, pero acá en lo que nos ha tocado a nosotros abolir, por así decirlo, tenemos nuestras propias figuras y tenemos nuestros propios representantes. Para mí Luis Gama es eso, es un representante de Latinoamérica, y por lo mismo es que yo he decidido hoy traer un poema que escribí hace un tiempo atrás que se llama Perú. Y también en homenaje a la feria que se está organizando acá en este momento, y agradeciéndole a los hermanos peruanos, a las hermanas y hermanos brasileños, a Jonathan también de Puerto Rico, y a todos los países que representan esta tradición. En realidad, yo siento que Luis Gama y nosotros y todas las personas que han sido parte de esto, somos, por así decirlo, vecinos de una misma problemática, que es la discriminación racial, que son los sistemas de dominación, porque el racismo es eso, es un sistema de dominación. Y por lo mismo es que yo en mi poema Perú hablo sobre esto. Si bien no se trata tanto como de hablar específicamente de Perú, pero sí para mí Perú es una excelente imagen y espejo de lo que es la historia de nuestro propio continente. Ya seamos chilenos, argentinos, o sea, todos compartimos en cierto grado un mismo origen. Así que voy a leer ahora el poema y dice así. Perú, en el momento en que el filósofo sorprende una nueva verdad, es una bestia completa. César Vallejo. Dice así. Perú. Malinche, te enamoraste de los ojos azulados de Cortés, y con esa decisión sepultaste a Latinoamérica en la soledad, desterrándola del telón cósmico que infla la realidad con bostezos y caricias. Gracias a tu apetito, el continente fue sembrado en la hipocresía y en la soberbia de la inequidad. La diáspora de exorcismos y trepanaciones incas terminó marcando el desarrollo del humano como una especie que busca el río de lo espiritual y sobrevive bajo una ley psíquica del amor, atrapada en una larga contradicción entre insectos y rocas. Por eso, Malinche, eres el vientre de la corrupción. Perú lo sabe y oculta el dorado de tus oídos y de tus ojos, porque aquellos neurocirujanos incaicos y precolombinos te arrancaron de mi mente para alejarme para siempre de tu falso espejo. Muchas gracias. Maravilloso realmente. Y eso trae esos recuerdos y volvemos a caer en la misma palabra. Memoria histórica, lucha, sentido de pertenencia, raíces y todo eso viene específicamente marcado por
por una sola palabra, que es la que siempre hemos estado buscando, que se llama libertad. Libertad para vivir, libertad para reír, libertad para realmente ser lo que cada uno desee ser, sin atropellar, sin ser más unos que otros. Y a mí eso me parece tan maravilloso traer ese tipo de poemas, ese tipo de reflexiones. Y yo quería leer un poco sobre, sobre el pato de donde nació Luis Gama, que nació en Salvador el 21 de junio de 1830. Su padre era un hombre blanco con muchas poses, tenía mucho dinero y se tornó el tutor de él después de la prisión de Luisa por participar en una revuelta de Sabinado ocurrida entre 1837 y 1838 en Río de Janeiro. Con todo, la vida de Luis mudó completamente a los 10 años cuando su padre lo vendió como esclavo para quitar unas deudas que acumuló gracias a su vicio en juegos de azar. Y él fue revendido diversas veces hasta llegar a San Pablo, donde realmente se ejerció un trabajo como doméstico. Ahí aprendió a leer gracias a un huésped, eh, que un huésped del dueño de él, y años después, ya de adulto, descubrió que tenía sus derechos violados con un derecho de reducir la esclavitud de las personas libres. Y entonces él entendió que podía conseguir su libertad. Previsto en el artículo 179 del Código Criminal del Imperio de Brasil, a los 17 años consiguió adquirir la vuelta a la libertad. Voy a hacer la lectura en portugués. Luis Gama nació no Salvador, o dia 21 de junho de 1830. Seu pai era um homem branco com muitas posses que se tornou tutor dele após a prisão de Luísa, que era a mãe, por participar de uma revolta da Sabinada, ocorrida entre 1837 e 1838, no Rio de Janeiro. Contudo, a vida de Luiz mudou completamente aos 10 anos, quando seu pai vendeu como escravo para quitar algumas dívidas que acumulou graças a seu vício em jogos de azar. Gama foi revendido diversas vezes até chegar a São Paulo, onde exerceu o trabalho de doméstico. Aprendeu a ler graças a um homem de seu dono. Anos depois, já de adulto, descobriu que tivera seus direitos violados com o delito de reduzir a escravidão à pessoa livre, que se achar em posse da sua liberdade, provisto no artigo 179 do Código Criminal do Império do Brasil. Aos 17 anos, ele conseguiu adquirir de volta a sua liberdade. Então, esse é um trecho de um artigo do periódico Os Direitos Humanos, a Luta, de Luis Gama. Aqui tem a fonte, eu posso encaminhar para vocês. Esse é um trecho de um livro, de um periódico, de um artículo de um periódico, Los Derechos Humanos, la lucha de Luis Gama, y puedo enviar para ustedes en el grupo más adelante para ustedes evidenciar. Ahora vamos a darle el paso a Samantha. Bem-vinda, Samantha. Tenha toda a disponibilidade para você falar. Tem 5 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada. Estão me ouvindo? Ai, que bom que eu não fiz nada de errado dessa vez com os fones. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, do fundo do meu coração, porque eu sinto muito a empatia. A empatia que em cada um de vocês tem, como teve no autor que a gente está falando sobre, é uma coisa muito mais do que ser humano.
é essa essência que ela grita, que ela berra. E eu acho isso tão incrível como a igreja. Essa necessidade de liberdade. E a gente nasceu para isso, para sermos livres. Mas, desde a gente levanta da cama, já é uma luta muitas vezes. São muitas várias coisas que a gente vive que parece que é só o nosso mundo que tem isso, que é coisa da nossa mente, que é loucura. E, ao mesmo tempo, tem lutas maiores também. Lutas maior do que levantar da cama, mas aquele passo inicial, sabe? E a gente tá junto nesse encontro é uma luta também vencida. A gente poder estar aqui, sabe? Outro e disposto com o peito aberto. É algo que me enche muito, sabe? O coração com graça. Por ver que, tipo, que pode passar muito, muito, muito tempo. A gente vai passar dessa terra também, mas essa ânsia, a voz que a gente puder deixar é o nosso legado. Um dos legados, né? Porque também é a forma com que a gente se expressa, com que a gente luta, com que a gente ama, com que a gente fala. E nós somos tão imperfeitos, somos humanos, né? Mas ao mesmo tempo tem algo tão poderoso de Deus em cada um de nós para que a gente faça atos para libertar outras pessoas. Então eu fico assim maravilhada. E eu queria compartilhar algo que eu achei muito interessante, que o primeiro livro que eu fiz juntamente com o Carlos Conrado. E nele eu falava sobre o meu anseio de liberdade. Eu queria muito, muito, muito ser livre. E eu lembro que eu pensei na minha mente. Eu me botei a minha alma, o meu espírito, dizendo que antes de conhecer ele, que eu queria me sintonizar com pessoas que também sentissem e vivessem isso que eu estava vivendo. E que eu não era louca, que eu pudesse apalpar esse mundo. E naquele dia eu fui passear com o cachorrinho, fazer a quadra e tal. Depois a gente se conhecia pelo Orkut, se eu não tô enganada, ou Facebook, mas sei que era algo bem antigo. Imagina, há tanto tempo atrás. E aí eu vi, sabe, tipo, uma fagulha desse clarão, sabe, desse espetáculo. E depois foi o primeiro livro, que é Liberdade, o Ser das Estrelas. E cada um de nós é uma estrela assim, tem uma luz, tem um clarão tão grande. A gente não pode esquecer. Eles se complementam. Eles fazem aquela. Eles se afiam, sabe? Travou. Travou, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela volta. Mas você não contou isso, Carlos, que vocês tinham um Bem, livro juntos. verdade. Deixou para o final uma coisa boa, né? Maravilha. Ela falou que a internet dela está oscilando um pouco mesmo. Ah, ela saiu. Vamos aguardar ver se ela consegue voltar. E a gente vai querer saber mais sobre esse livro na frente. Eu também tenho um livro que é só fogo mesmo. Escrevi no português, estou querendo fazer a tradução no espanhol para começar a pegar fogo pelo resto da América do Sul e, se der, o resto do mundo, porque fala sobre a luta das mulheres. Maravilha. Então, é sobre isso. A verdade, eu fico muito feliz de ouvir, de ver pessoas que, tipo assim, se dispor a mostrar quanto que pode ser a luta sobre nossas lutas, que não são tão diferentes. A única coisa que diferencia a gente, para a gente não se juntar e lutar junto, é uma linha imaginária que colocaram as pessoas que têm mais poder. Então, é sobre isso, né? Bem-vinda, Samantha. Consegue falar de novo? Peraí. Pode falar, Samantha. Estão me ouvindo? Estão me Sim, sim, ouvindo? Sim, sim. sim, Então, Sam. tô tentando ligar agora. Tava tão bom. Não tinha feito nada errado. Mas, enfim, vou continuar. Depois, quando eu recebi aquele bálsamo, aquela cura, eu ainda clamava por liberdade e eu comecei a me alimentar e me saciar dela. Então,
essa liberdade é como se fosse água. É a água que a gente toma, só que ela também tem um êxtase, como se fosse da nossa comida preferida. Ela não é uma coisa, sabe? Ela tem um sabor, tem um tempero, mesmo sendo essencial, mesmo sendo água. Então, a liberdade, ela tá no céu enquanto os pássaros voam. Mas, ao mesmo tempo, ela tá dentro de nós, sendo esse peito. E quando a gente se encontra para poder celebrar a liberdade, a gente celebra partes da gente mesmo. Então, eu fico muito feliz e agradeço por poder participar com vocês aqui. Nós que ficamos gratos com você, Samantha, muito significativo e bem marcante o que você fala, porque trazer palavras e ser mulher num mundo que a gente sabe o momento histórico, né, que a gente está vivenciando, onde muitas mulheres estão sendo silenciadas, e mais no caso que a gente mora no Brasil, não sei como seja a situação dos países, do Patrício e do professor Jonathan. A gente está em um momento histórico no Brasil onde quatro mulheres são assassinadas diariamente, diariamente. Então, a gente marcar essa presença, Samantha, dentro desses espaços onde a mulher consiga falar e mostrar muito além da alma o fato de tudo o que ela quer falar com a propriedade de ser uma autora, de ser uma escritora, de ser uma poetisa e de você se posicionar, é o momento de você se levantar e não só sair de passeio com o cachorro, sabe? Tudo oposto. É sair e pegar, tacar fogo em tudo, entendeu? E se você não tem com quem, você me liga que eu vou, tá? Eu fico muito feliz, senta-se abraçada por nós. Na verdade, a gente está muito feliz com tua participação e que a gente se junte muitas mais vezes, sabe? Aí eu vou passar para a segunda parte desse momento agora e voltamos a fazer essa parte autoral dos espaços. A gente pode começar novamente com o Carlos Conrado e aí eu vou passar pouco a pouco a palavra para os outros. Vou falar no espanhol. De aquí en el frente voy a hacer la segunda parte de nuestro evento y vamos a empezar con Carlos nuevamente y después voy a dar la palabra consecuentemente a cada uno de ustedes para conseguir terminar nuestro maravilloso encuentro de hoy con todas esas palabras autorales que vienen en esta segunda parte. Seja bem-vindo de novo, Carlos, e pode falar seu poema. Novamente. Então, gostaria de agradecer também por esse segundo bloco, né? E agradecer também a Samantha Schepanski por ter mencionado, e realmente nos conhecemos há muito tempo, temos essa sinergia, né? Construímos um laço muito forte, tanto no sentido espiritual, no sentido intelectual, né, dessa questão também da fraternidade, e não somente com a Samantha, porque esse vínculo tenho também com o Leandro Flores, o qual eu conheço o Leandro Flores há uns 15 anos, acredito que sim, a Samantha Schepan um pouquinho mais. E, assim, são duas pessoas que eu carrego comigo com imenso carinho, com imenso respeito e admiração, acima de tudo. Vamos de poema. O Bom Espírito. Busco-te neste mundo para juntos podermos absolver estes ermos deste cenário imundo. Tu que nascestes do ventre doutro plano, escuta este canto com tristeza e desencanto. Da minha voz não te vires, escuta com atenção, protege os teus filhos da maldade de um coração, coração que não te pertence,
mas que está sempre presente nos teus laços de união. Corre enquanto é tempo, protege-te de um possível ferimento. Não te armes contra o tormento, pois só sairás perdendo. Rasga de ti estas vestes que camuflam a tua alma. Não te faças um morcego, pois as trevas não te amam. Rogue por teu juízo, interceda ao meu lamento, ganharás asas de luz e a confiança do melhor amigo. Bom, esse é um poema de autoria minha, está no meu terceiro livro, o Poesia Absolvida. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Luiz, Leandro Flores, Samantha Chepansky, também meus grandes amigos, e também aos amigos que eu farei, né, daqui a pouco, assim que terminar essa live, eu vou procurar cada um de vocês, tá bom? Só isso, gente. Mais uma vez, obrigado. Prontinho, então vamos continuar. Muito obrigada, Carlos. Que palavras tão lindas, maravilhoso esse poema. A verdade foi lindo de ouvir e presenciar, né? Esse tipo de experiências são muito mais além que só palavras. Então, a gente fica muito grato pela tua participação e que venham outras para além desse. A verdade foi muito impressionante como que essas palavras carregam tanto sentido para nós eh, e para o que vem no futuro, né? Eu vou dar a palavra, vou falar para o professor Jonathan fazer sua intervenção agora. Saludos, me escucho hoy, ¿verdad? Perfecto. Perfectamente. Bueno, para darle un cierre, tengo dos escritos que quiero compartir. Uno de ellos es de Ramón Emeterio Betance, que es el padre de la patria en Puerto Rico, el antillano, que se titula De plegar al sol. Y la última parte es una reflexión que hice en mi primera novela, que se titula Amigo Escritor. Escribí cuando tenía 21 años, así que les comparten ahora el poema. Este poema de Betances, él lo escribe en Cabo Rojo, Puerto Rico, en el año 1827, un momento que él regresa a la isla y ve el amanecer y decide hacer una plegaria al sol. Y ese es el título de su poema, de los pocos que tiene escrito este autor. Y dice, oh sol, eterna luminaria, riente en el nido y el portal de los palacios, incendiaria chispa que fulges inmortal. Oh tú, del fuego innumerable, que brillas en el universo y traspasas la sombra insalvable, dando la luz al cautivo allí inmerso, que bendices y fecundas y puedes despertar al arbusto dormido, que de lo alto en redes de oro tienes los mundos suspendidos. Tu esplendor dulce y bienhechor crea calor, dilata el día, pero no tiene, yo diría, la fuerza de un rayo de amor. Este poema es uno de los pocos poemas que se le conocen al padre de la patria, ya que él sí fue escritor, fue médico y fue abolicionista. Y es un poema que se ha inmortalizado dentro de su obra en general. Y Betance siempre ha sido una de mis figuras de inspiración gracias a mi mentor, que me permitió descubrir quién era Betance realmente en el proceso de estudios a ser historiador. Y finalmente les comparto, amigo escritor, que lo publiqué en mi primera novela, Escrito sin propósitos, así que se los leo ahora. Dice, amigo escritor, sabes, es una lástima que a las personas en este siglo ya no aprecien la literatura de calidad y a los jóvenes que la crean, y he visto poetas morir sin que fueran leídos sus poemas. He visto escritores que luego que mueren sus obras salen a la luz siendo obras maestras.
También sé que ya a nadie le interesa la ortografía como hace medio siglo. He visto nuestra cultura perecer en un mar de ignorancia y dejadez que mataría de pena a nuestros antepasados. Hemos perdido parte de la esencia que nos hacía humanos, con sentido de nobleza hacia los demás. Desconozco las razones de tal hecho y meramente soy un joven de 21 años intentando perfeccionar este arte, el cual le llamamos escritura. He leído bastante poesía para apreciar la belleza que se encuentra en nuestros alrededores. He leído de las ciencias para comprender la razón y la lógica. He leído fantasías, misterios y aventuras. Aún temo que me queda un largo camino para recorrer en este mundo fantástico. Así que, amigo escritor, no dejes de escribir, porque aún tenemos que reescribir la historia de este mundo y llenándolo de palabras que generan un cambio. Muchos ignorarían estas palabras y se mofarían de dicho argumento. A otros le daría igual, pero aún así somos el futuro, una vez logramos estar en el tope. Hoy estamos abajo y sustituidos por obras que solo sirven para dar placer momentáneo y no un placer eterno. Amigo escritor, espero que tus letras se conviertan en leyenda y un mito que sobreviva a la muerte y perdure a la eternidad. Cuando escribí eso, el personaje de esta obra era un personaje rebelde que buscaba el sentido de la literatura y la pertenencia, al igual que nosotros en este colectivo buscamos fomentar las letras a través de lo que es la inspiración hacia sostener un legado a las futuras generaciones, rescatando la memoria de estas figuras que dieron la cara para luchar por nuestros derechos, ya sea desde Luis Gama, Betances en Puerto Rico. Tenemos a Maya Angelou, que fue de la entrega anterior en Estados Unidos. Acá tenemos muchas mujeres que fueron poetas, que también han sido invisibilizadas en la historia, entre ellas Julia de Burgos, aunque se habla mucho de ella en el contexto puertorriqueño, pero sí, su trabajo ha sido un poco ignorado en años recientes por toda esta cuestión de la inmediatez que ha surgido actualmente en nuestra cultura, acá en Puerto Rico, nuestros problemas políticos, que se ha querido borrar esa identidad de lo que significa ser puertorriqueño. Quizás compartamos esas luchas sobre identidad en Latinoamérica, porque tenemos políticos corruptos que buscan erradicar en ese sentido de pertenencia identitaria. Y es algo que nos pasa acá mucho en Puerto Rico y estamos siempre dando la lucha para mantener esa memoria y honrar nuestros antepasados. Así que muchas gracias nuevamente por permitirme este espacio aquí y un abrazo fuerte a los hermanos de Venezuela que sé que no están pasando bien en estos momentos y un abrazo a toda Latinoamérica. Gracias. Gracias a ti, Jonathan, de verdad que qué reflexión más linda, qué poema más potente y escuchar que aún, aunque muchas mujeres vienen y quieren ser invisibilizadas a lo largo del mundo, este, siempre hay quien recuerde, quien la cite y eso me trae también esa lembranza de ese primer encuentro que tuvimos sobre Maya Angelou. Fue una cosa maravillosa y es sobre esas caminadas, sobre esa libertad y sobre lo que nosotros realmente queremos rescatar y ese legado de vida que nosotros realmente queremos dejar, mucho más allá del hecho de haber tenido un certificado de nacimiento y un certificado de defunción. Es sobre la trayectoria, es sobre la vida, es sobre ese pasaje y de cómo nosotros realmente podemos dejar y reivindicar el hecho de ser seres humanos dentro de un mundo que busca ese momento efímero, como tú hablaste, de ese placer que es instantáneo, poco duradero, de 30 segundos, que es ese momento
de una rodada de tela en un Instagram, de una rodada de tela en un TikTok, sino que no sean plataformas y herramientas buenas con las que se pueden sacar mucho provecho y con las que las personas pueden aprovechar, sino que realmente el sentir, el hecho de tu palpar, el hecho de tu poder disfrutar y poder leer y releer y sacar ese provecho de cada una de las obras literarias, que es un instrumento vivo realmente, porque los libros son instrumentos vivos, son instrumentos revolucionarios y que son de acceso muy difíciles a veces de conseguir. A veces para una persona tener acceso a uno de nuestros libros es un lujo y eso es lo que nosotros queremos acercar hacia las personas. Este tipo de encuentros tienen que ser para acercar esas literaturas, para acercar esos momentos y dar a conocer lo que realmente es el amor por las palabras y el amor por las letras. Voy a dar el espacio a Patricia para hacer su participación autoral. Tu momento, Patricia. Muchas gracias. Bueno, agradezco que estén estos dos espacios en realidad. Siento que está siendo un momento muy nutritivo, muy enriquecedor para el alma de todos nosotros. Y bueno, yo quería comenzar un poco leyendo algo que escribió José Martí, escritor cubano, se le conoce como el apóstol allá en Cuba. Y bueno, él dijo allá cuando, si no me equivoco, tenía como 32 años, dijo, eh, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 lenguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormido, engullendo mundos. Bueno, yo quería comenzar un poco este segundo speech hablando con esta frase de José Martí, porque siento que la trayectoria de la cultura de nuestro continente, separándonos un poco de Estados Unidos, hablando más como Latinoamérica como tal, ha estado totalmente marcada por procesos históricos muy violentos y por procesos históricos donde a veces hay casi como una cultura de traición entre nosotros mismos. Nos cuesta a veces vernos como hermanos, hasta a veces en el mismo fútbol se ve como cuando ya no está ganando tu equipo, todos los demás son tus enemigos. Entonces, siento que a veces muchos podemos culpar a la pobreza, podemos culpar a la ignorancia, incluso a la vagancia, pero en realidad siempre hay que tener peligro con la vanidad, como dice José Martí. O sea, si nosotros nos vemos como un pueblo latinoamericano, tenemos que entender que lo que menos podemos ser es vanidoso, porque en realidad los grandes próceres que hemos tenido en nuestro continente han sido seres humanos que, por así decirlo, han sido extremadamente sensibles, seres que han sido exiliados, marginados, perseguidos por pensar diferente y por tener otro tipo de sensibilidad. Así que, más que nada, yo quiero recordar un poco las palabras que escribió Gabriela Mistral, eh, que acá en Chile es nuestro sol, por así decirlo, aunque no ha sido tan leída en Chile, incluso es más leída fuera de Chile que acá, pero ella en su texto que se llama El Grito, que se lo dedica al continente americano, hay una parte donde dice, dirijamos toda la actividad como una flecha hacia este futuro ineludible. La América española una unificada por dos cosas estupendas, la lengua que le dio Dios y el dolor que da al norte. Nosotros ensordecimos a ese norte con nuestra inercia. Nosotros estamos creando con nuestra pereza su opulencia.
Nosotros le estamos haciendo aparecer con nuestros odios mezquinos, serenos y hasta justos. Discutimos inalcanzablemente mientras él hace, ejecuta. Nos despedazamos mientras él se oprime. Como una carne joven se hace duro y formidable. Suelda de vehículos sus estados de mar a mar. Hablamos, alegamos, mientras él siembra, funde, asierra, labra, multiplica, forja. Crea con fuego tierra, aire, agua. Crea minuto a minuto, educa en su propia fe y se hace por esa fe divino e invencible. América y solo América. Qué embriaguez semejante futuro, qué hermosura, qué reinado vasto para la libertad y las excelencias mayores. Bueno, yo tomándome de Martí y de Mistral como pilares, siento que a veces el verdadero rol de las personas que tenemos el privilegio de tener acceso a la intelectualidad, tener educación y formación y que nos guste esto, el amor por la cultura, siento que un gran trabajo que nos toca es ser autocríticos, pero no visto como de una forma casi como que fuera hostil la autocrítica, todo lo contrario, puede ser algo hermoso. Entonces, es por lo mismo que he querido leer esto y más que nada para dar una reflexión eh, eh, un poco antropológica a lo que somos nosotros como, como vecinos de un mismo continente. Como decía Mistral, una América mestiza. Y, y como decía Martí, nuestra América. Y, y bueno, para cerrar voy a leer un poema de mi autoría que se titula El pecado y, y dice así, el pecado, ¿por qué somos tan malos jueces? ¿Qué tan fácilmente somos acechados por una puerta? Un impulso quiere consumirnos, apetecido por trizar la confianza, liberando los comportamientos de bestias que no saben perdonar. Nos obliga a convivir bajo nuestro propio beneficio, fracasándonos, guiándonos a un lugar sin retorno. El patrón de la corrupción humana son las cadenas del analfabetismo, pero el pacto de Dios nos destierra de la muerte. La nueva manera de ser compasivo es ser inmigrante entre la lealtad y la subversión en el camino del exilio. Muchas gracias. Maravilloso y muy potente todas esas intervenciones. Realmente, eh, tanto José Martí como Gabriela Mistral eres muy famosa. Los dos son súper famosísimos en Venezuela. Los estudié cuando hice literatura y son exponentes bien poderosos cuando hablamos de lucha, de clases, de libertad y sobre todo de posición. Y eso vuelve a traer un poco a la reflexión lo que venimos conversando desde el inicio de esta Feria del Libro Internacional, que ha sido realmente un placer total, no solamente conducir para ustedes, sino estar con todos y escuchar todas las reflexiones, todas esas críticas. Y esa parte que tú vienes conversando, Patricio, sobre ser autocríticos, y yo pienso que más tiene que ver con esa cuestión de cómo realmente nosotros nos posicionamos como literatos, como personas que estamos delante de estudiantes y de cómo nosotros llevamos mucho más allá esa literatura, esas palabras, los poemas, nuestros libros, y cómo realmente ellos pueden ayudar y cambiar mentes para no seguir siendo esclavos, como realmente decía, seguir sumisos delante de esas cuestiones de la sociedad que nos imponen. Entonces, no sé si Samantha, ¿te gustaría hablar? Você quer falar, Samantha? Sim, dá para me ouvir?
Com certeza, pode ler. Nação da Liberdade. O espírito brasileiro ecoa por liberdade. Desde os primórdios de suas raízes, nos planos de Deus, se expandem campos, terras, águas cintilantes que saciam a sede e a fome de multidões. Encanta com sua riqueza, flui vida, esperança, ordem e progresso. Abraça as nações sem perder sua essência. Ergue sua bandeira como quem estende o peito, em meio à guerra para florescer em luz onde há escuridão. Pois o seu Senhor é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Em teu seio a liberdade desafiam o nosso peito à própria morte. Nos alegramos, choramos a manifestar sua identidade, nossa origem. Ó Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, como filhos que te amam valentes, chegou a nossa vez de abrir os braços para lhe proteger e falar do amor e a liberdade que nos ensinou. Destemidos e orgulhosos da sua honra, ao seu servir cantamos o seu hino, invocando a sua chama para o país que sempre sonhou, onde é liberdade. Essa poesia foi feita no terceiro livro, com Leandro Flores. E o grito pela liberdade continuava, sendo interno, sendo sobre a nação, mas nesse clamor. E o primeiro, eu também fiz sobre liberdade. Então, assim, eu fico impressionada sobre o assunto que a gente está falando, sobre a conexão que a gente tem e sobre esse anseio. Como que ele é tão profundo, tão veloz, e é um vento, sabe? Que nos bate e nos une. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar e sentir a liberdade aqui. A liberdade de a gente poder falar, poder, sabe, se comunicar, mesmo a gente sendo diferentes um dos outros, mas tem tanta comunhão ao mesmo tempo. Agradeço muito. Nosotros que agradecemos, a gente que agradece, você já temos só um minuto para terminar. E a verdade, eu vou falar bem rapidinho. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Patrício, Jonathan, o Leandro, a Samantha. Sejam sempre bem-vindos a nossos encontros. Muchas gracias por estar aquí, Patricio, Jonathan, Samantha, Carlos. Vuelvan de nuevo a participar en otros próximos encuentros. Mando de aquí a poco fotos y videos de todos ustedes. Fue un maravilloso encuentro. Muchas gracias a la Feria Internacional de How How. Muchas, pero muchas gracias y continuamos. Chao, Gracias, chao. Luis, y Un gracias a abrazo. todos. Los quiero mucho. Graças, muito obrigado. Eu que Valeu, agradeço a pessoal. vocês. Muito Vamos, obrigada. gracias. Tchau, tchau.